¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en dónde usted nos esté sintonizando. De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos han estado reportando su sintonía, que han estado haciendo llegar sus múltiples mensajes. De verdad, estamos muy contentos. Sabemos que al final del día, la creación de este proyecto ha ayudado a mucha gente, en especial a las personas que han estado ahí conectadas durante la mayoría de sesiones. No me queda nada más que decirles gracias, 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 de verdad. Y hoy no es la excepción. Seguimos, como les decía, con estas mujeres exitosas, historias que impactan la vida y que pueden de una u otra forma influir o persuadir en la tuya y darte ese arranque para que tú empieces a buscar cómo accionar. Y la verdad, está con nosotros esta noche una mujer también muy exitosa y déjenme les cuento un poco acerca de ella. Con una experiencia de poco más de 15 años en lo que es auditorías en el sector privado y 8 años en auditorías dentro del sector gubernamental, certificada en normas internacionales de las entidades fiscalizadoras ISAI, ISSAI, INTOSAI, manuales de auditoría financiera de cumplimiento y desempeño basados también en ISAI y conocimiento de administración pública INAP, magíster artium en derecho tributario y financiero con experiencia en leyes y regulaciones aplicables a Guatemala, magíster en gestión del talento humano, certificada con un diplomado propietaria y gerente general de la empresa JA Asesores y Consultores, especialista en emprendimiento administrativo, catedrática universitaria con modalidades presenciales y online también, experta en diseño y experiencias e-learning, asesora y revisora de tesis, examinadora de privados, maquillista profesional. Miren toda la experiencia y también esa multiculturalidad. Asesora, perdón, maquillista profesional con actualizaciones anuales, locutora profesional autorizada por la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, DGRTN. Señores, en realidad, toda una cajita llena de sorpresas. Esta invitada de esta noche está con nosotros, la licenciada en Contaduría Pública y Auditoría, Jessica. Permítanme, por favor, su apellido es Álvarez, si no estoy mal. Jessica Álvarez con nosotros. Jessica, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación a estar por acá platicando con todas las personas que seguramente te escuchan y que te seguirán escuchando en el transcurso de estos días. Gracias, Jonathan. Muy contenta de compartir con todas las personas que nos escuchan, a todos los que están en la ciudad de Los Ángeles, igual en Guatemala, Centroamérica, Suramérica, que están sintonizándote en este maravilloso proyecto desde hace varios días. Te felicito por esto, por hacer, crear el empoderamiento a la mujer. Claro que sí, y la verdad tuvimos que resumir un poco el CV de lo que Jessica ha hecho para que podamos tener un poco más de conversación con ella, porque esta mujer ha hecho demasiado. Aparte de todo esto, también es vicepresidenta dentro de la Cámara Internacional de Conferencistas para Guatemala. Entonces, Jessica, de verdad has hecho bastante trabajo y te has ido posicionando y escalando diferentes posiciones gracias al esfuerzo que has tenido. Y cuéntanos un poco antes, para que todas las personas que todavía no tienen el gusto y el placer de conocerte, ¿de dónde viene Jessica? ¿Qué era de Jessica en esa etapa juvenil? Claro, Jonathan. Quiero comentarles que estudié perito contador en un colegio de señoritas acá en Guatemala y para mí realmente desde pequeña fue algo que me inspiraba el dedicarme, el perseverar en mis estudios, el ir a la iglesia, compartir con mis compañeras del colegio y sobre todo quisiera comentarles que lo más importante que he visto desde mi etapa de la niñez a la juventud es el acercamiento a Dios y la fe
que mis padres me inculcaron desde pequeña. Y eso considero que es algo relevante en la vida porque nos hace fortalecernos. En cualquier obstáculo que se nos presenta, nosotros tenemos que creer y confiar que Dios nunca nos desampara. Y también soy católica y adoro mucho a la Virgen María, específicamente a la Virgen de Fátima, que desde pequeña también me inculcaron esto. Entonces, esa soy yo en mi juventud y gracias a Dios, a mi perseverancia y a todas estas metas que me fijé, he llegado a donde estoy, poco a poco, porque, sabes, Jonathan, todo es un proceso. Muchos me dicen, tienes bastantes conocimientos, pero considero que al final, como mujeres, nosotras nos fijamos esos objetivos y los lineamientos a seguir en nuestra vida y es así como llegamos a estar donde me encuentro en este momento. Claro, Jessica, y acabas de mencionar algo muy interesante y que me gustaría que todas las personas que nos están escuchando le pusieran mucha atención y es que tú crees en algo o que tú crees en una fuerza mucho más fuerte que tú. Y en Así es. ocasiones el creer en esa fuerza que puede ir más allá de nuestras propias fuerzas o de nuestras propias creencias es lo que también permite que nosotros creamos en nosotros mismos como alguien que realmente puede lograr y alcanzar sus metas. Así es, porque nuestras creencias son las que definen nuestro actuar. Entonces, al momento de confiar, la confianza que tengamos en nosotras mismas nos hará perseverar y no rendirnos, porque ustedes saben que las pruebas se presentan, los obstáculos son grandes, pero nosotras debemos de decidir vencerlos. ¿Y cómo los vencemos? Confiando en uno mismo, haciendo lo mejor que podamos las cosas para lograr brillar, porque recuérdense que el éxito, yo siempre he pensado que lo formamos nosotros, pero brillamos para hacer luz para los demás. Realmente eso es lo que tenemos que buscar, brillar para ser luz a los demás, ayudarlos, apoyarlos y estar siempre pendientes de las personas cuando nos buscan y nos necesitan. Siempre he creído que el conocimiento que se transmite, ese conocimiento es más válido porque nosotros lo hacemos llegar a las personas sin esperar recibir nada a cambio y nos hace ser más grandes y fuertes para seguir luchando. Claro que sí, Jessica, y ya de por sí, yo también veo que contigo estamos, obviamente ya la gente sabe que esto es un paradigma y es solo un decir, pero a la mayoría de ocasiones ya de por sí las personas profesionales de una u otra forma le huyen a los números. Y hay por Así es. ahí ciertas creencias de que a algunas mujeres no les gustan los números porque se convierte en una de las dificultades más fuertes a vencer, ¿no? Y también una de las habilidades muy difíciles de desarrollar. Pero vemos que toda tu formación tiene que ver con el entorno numérico y también te dedicas a enseñar esta parte. Así es, se ha definido en mi vida el actuar específicamente con inteligencia financiera, que es también los cursos que imparto, finanzas personales, finanzas empresariales. Y lo que les digo es que no deben de tenerle miedo a esto de qué va a pasar si no entiendo cómo emprender en un negocio a nivel financiero, cómo estoy económicamente en mi vida. No deben de temer porque es fácil de aprenderlo. Muchas veces nos complicamos creyendo que es algo difícil, pero al contrario, todo viene de nuestra autoestima. Entonces, así como nosotros nos sintamos, así es que vamos a gastar. Y si no estamos administrando bien nuestro dinero, de igual forma el dinero no va a fluir. Entonces, sí me dedico a la parte financiera, me encantan los números. Muchos me preguntan, ¿y cuánto tiempo se necesita para ser auditor? Que es lo que una carrera universitaria nos pide, 5 años. Algunos han estudiado auditoría plan diario en la mañana y se gradúan un año antes, 4 años, pero no importa realmente si nos gustan los números, el tiempo que invirtamos en seguir aprendiendo sobre ellos. Me encanta todo esto porque he podido ayudar a muchas personas a establecerse financieramente, a salir de crisis fuertes económicas y ha sido una bendición para la vida de ambos, el poder yo ayudarles y que estas personas también se sientan bien.
Claro que sí, y esa es una de de las interacciones que nosotros como profesionales al final del día tenemos la responsabilidad al final, porque se dice por ahí, a la hora de que tú obtienes un título y te conviertes en el especialista de, si tú no lo estás compartiendo, como tú bien decías, con otras personas, entonces de nada sirve el conocimiento. Nadie, creo, se quiere graduar o quiere buscar el conocimiento para solo dejar colgado el título y que se vea bonito como un adorno más. Así es que todo lo que debemos de buscar es ayudar a los demás. Cuando hacemos nuestro juramento en la universidad, nos comprometemos a estar al servicio de la sociedad. Y eso es lo más importante y relevante, el compromiso de ayudar a los demás en nuestra experiencia, que en este caso son los números y que también me ha gustado mucho el área de recursos humanos y el área tributaria fiscal, que acá en nuestro país también es muy relevante el apoyar a los contribuyentes, el poder estar dándoles esas asesorías que van en esa búsqueda, porque todo se complementa. Al final considero que mi vida se ha ido complementando en todo lo que he ido aprendiendo y es una bendición. Claro, definitivamente, y más con esto que tú acabas de mencionar, recursos humanos y números. En muchas ocasiones hay personas incluso que dicen, es que normalmente lidiar con el ser humano es algo muy difícil. Y por otro lado, un sector también está diciendo es que el área numérica o las finanzas personales es lo más difícil de llevar también. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es muy interesante el poder conocer al ser humano y también conocer cómo hacerle llegar las herramientas para que financieramente pueda establecer criterios positivos que nos lleven a tener ciertos hábitos, como tú decías, y muy atinadamente, con respecto de lo que creemos de las finanzas, porque al final del día esa es la forma en la que vamos a tener un desenlace de cómo gastamos, cómo invertimos o qué creemos en ocasiones de si se puede o no se puede generar una riqueza. Así es, todo está en nuestras creencias, en nuestros hábitos y sobre todo que existen patrones que van marcando nuestra mente. Estos patrones nos dicen, si yo realmente tengo miedo al dinero, toda la vida le voy a tener miedo a administrarme bien. Entonces tengo que ir venciendo esas creencias y patrones que me van inculcando. Hace poco estábamos terminando de leer un libro muy interesante en donde nos daban esas directrices para establecer y reprogramar nuestra mente, porque a todos los que nos ven, déjenme decirles que la mente, en realidad, si nosotros queremos ser positivos, vamos a ser positivos. Si nos ponemos en un papel negativo, entonces no vamos a avanzar. En nosotros mismos está salir adelante y llevar de buena mano las finanzas, tanto personales como empresariales, que es en ese sentido al momento de que hablamos de un emprendedor. Jessica, y normalmente nosotros nos empezamos a dedicar o a inclinar en una de las diferentes teorías, de las diferentes técnicas o de las diferentes disciplinas por alguna experiencia propia. En tu caso, ¿hubo alguna situación financiera que te llevara a prepararte dentro de esta rama o dentro de esta expertise que tú dijeras, yo no quiero que alguien más pase por lo que yo pasé? No, en mi caso me encantaron los números desde que estaba en el colegio, que les cuento una anécdota, es tan chistoso porque yo quería estudiar para maestra de preprimaria. Yo decía, quiero ser maestra, me encantan los niños y llegué a tercero básico cuando me hicieron los exámenes prevocacionales y ahí en esa prueba salía que mi inclinación era para el área de maestra y de perito contador. Pero después de cierto tiempo me di cuenta de que quizás mi vocación no era ser maestra porque me cuesta mucho dibujar. Y yo veía en el colegio algunas maestras que tenían que hacer unos grandes carteles y dibujos de niños y tantas cosas con cartulina, papel, construcción y eso. Yo decía, Dios mío, yo no voy a poder. Entonces me va a ir re mal siendo maestra porque había que decorar las aulas y hacer todo esto. Entonces empecé a evaluar y te soy sincera, me di cuenta que me había ido muy bien en los básicos en contabilidad. Y yo decía, sí, esto es lo que me gusta, voy a seguir estudiando perito contador.
y estudié mi carrera y cada día me iba encantando más de los números, de ir conociendo cómo se crea una contabilidad y todo ese avance. Cuando ya llego a la universidad, entonces decido seguir auditoría, porque era lo que se relacionaba con esto. Créanme que no es una carrera fácil, a muchos les digo, la auditoría es complicado estudiarlo porque son varias ramas que uno debe de aprender. Entiéndase contabilidad, matemáticas financieras, economía, se ven estadísticas, se ven muchísimas contabilidades de todo tipo y que a veces uno dice, ¿para qué me va a servir esto acá que estoy estudiando? Por ejemplo, estudiamos contabilidad ganadera y uno dice, pero ¿cuándo voy a trabajar llevando ese tipo de contabilidades? Pero la universidad es nuestra dirección para saber a qué nos vamos a enfocar. Entonces, a mí me encantó tanto que por eso fue que decidí dedicarme y especializarme en esa área. Después, Dios me bendijo con la oportunidad de empezar a impartir cursos de inteligencia financiera. Y así fue como fui desarrollándome en esos aspectos y al día de hoy te puedo decir que he apoyado a muchísimas personas en eso, en esa necesidad que tienen de conocer, porque les aterra el darse cuenta cómo están. O sea, no quieren reconocer si están gastando más de lo que ganan, si están en la quiebra, qué están viviendo en su realidad económica y me buscan para que les dé el susto de apoyarlos, pero no es susto, sino que al final es establecer el hábito de llevar un presupuesto. Con que lleven su presupuesto a los que nos ven, de verdad, van a alcanzar su éxito y sus objetivos financieros, porque de eso sale cuánto nosotros podemos gastar. El total de nuestros ingresos nos permite establecer cuánto es el límite a gastar. Y de ahí fue que empecé a brindar estas asesorías, el acompañamiento, y bendito sea Dios, no es que se me hubiera presentado, como tú me indicabas, alguna crisis fuerte o algo así. Gracias a Dios, pues hemos estado en una situación normal. Evidentemente, estamos viviendo por ahora, por la pandemia, tantas crisis económicas y situaciones difíciles, pero se ha podido ir administrando bien en cuanto a mi interior financiero, podría decirlo así, ¿verdad? Claro, y Jessy, acabas de mencionar algo muy importante y me gustaría que nos pudieras comentar, porque ya de por sí el hecho de tener o de generar un conocimiento en finanzas personales es algo complicado, como tú decías, que hay personas a las que les pareciera como que si va a ser un susto, porque obviamente Ujú. debemos de empezar con hábitos y patrones de conducta específicos, eso nos lleva a tener algunos cambios y pues normalmente el ser humano siempre tiene cierto temor a los cambios, precisamente por el cambio de patrones de conducta y hábitos. Pero también está la otra parte, que aunque pareciera que es lo mismo, es algo diferente y es que una cosa es trabajar en las finanzas personales y otra es esa inteligencia financiera. ¿Cómo es Así que es. tú logras encajar estos conceptos para que las personas puedan entender cuál es la diferencia entre ambos? Sí, en el sentido que hablaba hace un momento, cuando tenemos inteligencia financiera, significa que vamos a ser, la misma palabra nos lo dice, vamos a ser inteligentes en la buena administración de nuestros recursos financieros. Entonces, si yo soy inteligente financieramente, significa que al día de hoy puedo decirte a ti cuántos son mis ingresos, cuántos son mis egresos, qué tengo ahorrado, o sea, ya tengo yo inteligentemente establecido qué voy a administrar cada mes, qué voy a administrar cada día y hacia dónde voy. En ese sentido, ser inteligente financieramente también incluye mi autoestima, la forma en que yo me encuentro en mi estado de ánimo también me viene a limitar si yo quiero administrar bien mi dinero, porque puede ser que un día amanezca alguien triste o algo le haya pasado y decida, ay, hoy estoy triste, me voy a ir al mall a comprar un par de zapatos, una blusa, y empiezo a gastar el dinero, que no es forma inteligente, y ese dinero ya lo tenía destinado para otra actividad. Entonces, eso es
inteligencia financiera. Cuando hablamos de administración de recursos financieros o en este caso administración o finanzas personales, si son mis finanzas personales, ahí únicamente incluyo todo lo que yo recibo de mi sueldo, de algún otro ingreso de servicios que yo preste. Pero si son finanzas empresariales, ahí ya estamos hablando, en el caso de las personas que nos ven que son emprendedores, que tienen su pequeño negocio o un grande negocio, ahí ya incluyen únicamente los ingresos y gastos de los insumos o de los productos que ofrecen al público, a sus clientes. Entonces, todo esto, al tener establecido tanto finanzas personales como empresariales, nos ayuda a tener esa inteligencia financiera que necesitamos. O sea, ambos se interrelacionan porque si no sabemos cómo administrar el dinero y no sabemos qué dinero es de la empresa y cuál dinero es mío, de mis finanzas personales, entonces inteligentemente no estoy siendo, porque al final lo único que puedo llegar a tener son deudas y estar en saldo rojo y a veces, como te indicaba al inicio, a veces las personas tienen tanto miedo que me ha tocado la oportunidad de acompañarles, pero cuando ya les solicito que me brinden información personal, digamos, ya de su economía como tal, les da miedo y ya no quieren decir. Y les digo yo, no, es que esto nos sirve para que puedan establecer bien cómo están. Porque tienen el miedo, no, es que yo sé que estoy mal, pero ¿cómo? Porque no lo podemos revisar. Entonces, es de quitarnos ese miedo para seguir emprendiendo bien. Claro, y es que cuando hablamos de finanzas o cuando hablamos, como bien se dice, los números son perfectos y exactos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de finanzas, si no conocemos ese presupuesto con el más mínimo detalle de ese cafecito que se compra, en el que cualquier cantidad, y tú me vas a apoyar ahora con este concepto, y es que se dice que para los seres humanos, cualquier cantidad que esté contemplada por debajo de los 10 en la unidad de moneda de cualquier país, que sea menos de $10, 10 quetzales, 10 colones, 10 lo que sea, una vez sea menor esa cantidad, no está contemplada como una cantidad significativa de gasto. Entonces, todos esos gastos hormiga son los que nos llevan a no poder establecer un presupuesto ideal, porque son las famosas fugas que tenemos y que en muchas ocasiones no son cuantificables porque no se tiene un registro de ellas. Así es, los famosos gastos hormiga, a los que nos ven y no saben qué son los gastos hormiga, son aquellos gastos innecesarios que, pero en su momento para nosotros sí son necesarios porque decimos tengo antojo de un pastelito, de una chuchería, como decimos acá en Guatemala, risitos, cosas así de la tienda que queremos consumir, los cafecitos, como muy bien tú indicabas, tantos gastos pequeñísimos que al final no se vuelven tan necesarios, pero que en determinado momento, de acuerdo a nuestra situación emocional, que vuelvo y repito con las emociones, de acuerdo a esto es que nosotros los estamos realizando y obtenemos esas fugas de dinero. Las fugas de dinero no es más que cuando yo tengo que 100 quetzales y en un ratito me los gasto y no me di cuenta en qué. Entonces, eso también lo debiéramos de tener contemplado dentro de nuestro presupuesto e incluir estos gastos hormiga como otros gastos. Por ejemplo, incluir ahí dentro de su cuenta de otros gastos todo lo que ya les mencioné para que no les venga a afectar. ¿Y por qué son hormiga? Porque, como ustedes bien saben, las hormiguitas cuando van todas juntas y van trayendo comida, van paso a paso, todas juntas llevan de la mano sus migas de pan o lo que ellas vayan en el camino encontrando, y entonces por eso les denominamos hormiga, porque así vamos nosotros, caminando, pensando quiero esto, quiero aquello, y a medida que se pasa el tiempo, nos consumimos ese dinero. Y Claro, es malísimo. claro, y definitivamente, como tú decías ahorita, son pequeños gastos y no sé cómo contemples tú ese dato de que según el ser humano una cantidad menor a 10, o una cantidad de 10 lo considera como una cantidad
que no tiene algún efecto, se podría decir, como muy Relevante. trascendental, por así decirlo, ¿verdad? Y que luego se termina convirtiendo a la hora de la sumatoria y la cuantificación en cantidades significativas, porque podemos decir, son tres, ¿no? Y tres, pero tres veces al día ya son nueve, y nueve diarios al mes, entonces ya se convierten en 90, y esos 90 al año se convierten en 1000 y algo, o sea, al final del día son cantidades que van sumando y que de una u otra forma repercuten financieramente en cualquier presupuesto, ¿no? Sí, efectivamente, por lo mismo que uno considera que como es menos de 10 quetzales, como bien tú indicabas, entonces no me va a afectar. Sí tengo la capacidad para gastar 10 quetzales. Entonces todo lo ven como fácil porque sí tengo en este momento la capacidad para gastar 10 quetzales. Incluso he conocido personas que gastan eso en cigarros, por ejemplo, que ya es algo que lo tienen como de forma diaria y que se están dañando, pero es una necesidad que ahí está. Entonces, esto lo tienen que evaluar, establecer realmente una radiografía de su economía, de sus finanzas. Y de ahí en adelante, todos hemos cometido errores financieros, todos sabemos que en algún momento se nos han presentado esos gastos hormiga y al final si lo sabemos reconocer y estructurar dentro del presupuesto, ahí estaríamos perfectamente bien. Y hay personas que han llegado a hacer gastos de 4,000 quetzales en comida rápida, por ejemplo, que porque tengo antojo de un pastelito, que un cafecito, que unas tostadas a la francesa, que va esto, que va el otro, y cuando ven 4,000 quetzales de su presupuesto, solo por gastos así pequeños. Y casi que se quedan asustadísimos porque dicen, ¿ya dónde se me fueron esos 4,000 quetzales? Perfectamente los tenía y ya los perdí. Y es por esto, ¿verdad? Claro, y lo interesante sería saber cuál es la cantidad de ingreso, porque se dice fácil 4000 quetzales de gasto en comida rápida, pero ¿cuánto fue lo que ingresó en cantidad del neto, no? En ocasiones hay personas que están gastando esos mismos 4000 que tú mencionas, pero solo están ganando, no sé, 6000. Exacto. Y ya cuando se ponen a analizar, pues tienen un gasto fijo por decir algo, la vivienda de 2500. Ya con eso ya tienen un excedente, ya solo mencionando estas cantidades ya tenemos un excedente de 500 quetzales en el mes. ¿Y qué crees tú que al final hacen? Viven así. Viven de puro pago con tarjeta de crédito, porque eso es lo que realmente se ha estado dando. Que entonces como a mí me falta el dinero, entonces, bueno, me faltó porque me excedí en esto, entonces voy a utilizar mi tarjeta de crédito. Y allá va la tarjeta para pagar intereses, para hacer pagos mínimos y todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces, esto se da muchísimo en las personas que no han logrado establecer realmente, como tú muy bien lo indicabas, sus ingresos. Entonces, de todo esto deben de tomar esta experiencia para ir viendo la necesidad de establecer un presupuesto, pero de forma inmediata. Muchos de los que nos ven dirán, pero no, es que yo estoy bien, pero tienen que centrarse en que no solo es estar bien, es que yo tengo que estar mejor, yo tengo que estar excelentemente bien, tengo que administrar mi dinero y obtener más ingresos, más recursos y sentirme millonario, porque también eso lo podemos pedir con nuestra boca al universo, quiero ser millonaria, quiero tener cuentas con mucho dinero, pero porque yo lo voy a administrar. De lo contrario, no me va a llegar del cielo así como tan fácil. Oye, y ahorita, Jessy, acabas de mencionar algo que es muy importante y tal vez nosotros estamos, como dicen por ahí, dándole al término del presupuesto y el presupuesto para acá y el presupuesto para allá. ¿Cuáles deberían de ser esos elementos mínimos con los que un presupuesto personal, porque obviamente ya un presupuesto administrativo a nivel de un emprendedor o de un empresario como tal, pues ya tiene otras características muy específicas de ese rubro como tal? Pero un presupuesto para una persona común como cualquiera y que quiera empezar a tener esos hábitos financieros que lo puedan llevar al éxito y a conseguir la abundancia, que al final del día es por lo que todos estamos ahí queriendo seguir y encontrar. ¿Qué serían estos elementos específicos o los elementos mínimos
para poder establecer un presupuesto que sea un presupuesto que no sea tan exigido y que a la vez se nos pueda hacer, no fácil porque nunca es fácil, pero sí práctico. Así es. De forma rápida y fácil, ustedes lo pueden determinar estableciendo y yendo primero a su cuenta bancaria, a los que nos pagan con un acreditamiento a cuenta, porque hay algunas otras personas que reciben su pago en efectivo o con cheque y firman un voucher. Se pueden dar todos esos tipos de modalidades de recibir el ingreso. Entonces, ustedes tienen que establecer cuánto en realidad reciben de forma mensual. Entonces, la primera parte como elemento necesario es establecer cuál es el total de nuestros ingresos. Después de esto, que ya lo tienen establecido, pero cuando tienen un trabajo de dependencia, es decir, de que yo le trabajo a una empresa, a una institución y yo recibo esos ingresos. Asimismo, si brindan asesorías, si realizan algún tipo de situaciones que también generan un ingreso de forma mensual, lo tienen que contemplar, porque eso es también ingreso extra, es algo adicional que ustedes pueden estar obteniendo. Hacen la sumatoria y para ponerte un ejemplo, que ganaran 10,000, ya sea dólares, quetzales, aquí como son muchos los países que nos ven, entonces que ganen ustedes 10,000. Y luego ya tienen que hacer una lista paso a paso de cuáles son sus gastos. ¿Qué gastos tienen que tomar en cuenta? Alimentación, vestuario, pago de alquileres si tuvieran que pagar casa, todos los pagos de su tarjeta de crédito, todos los pagos del entretenimiento también, si tienen contratado Netflix, Amazon Prime, cable, internet, todo eso lo tienen que tomar en cuenta en su listado. Si le deben a personas, que le deban a alguien de su familia, todo lo que a ustedes se les venga a la mente, que para ustedes es, si tienen cuchubales, acá en Guatemala se maneja mucho los cuchubales, no sé en otros países, que es un cuchubal, que dan una cuota mensual de algo y llega un mes que les dan el total de todas las personas que participan a ustedes, si ustedes se quedan pagando, así gastos pequeñitos. Entonces, todas las erogaciones que realicen, erogaciones son salidas de dinero durante el mes, pago también de agua, luz, teléfono de sus hogares, el combustible de sus vehículos, si hacen mantenimiento a sus vehículos, todo lo tienen que incluir. Y al final lo único que deben de hacer es totalizar esos gastos. Si decíamos que tenía un ingreso de 10,000, pero gasta 5,000, hacemos la diferencia y lo que me resta son 5,000 quetzales. ¿Qué voy a hacer con esos 5,000 dólares quetzales que tenga? Esos 5,000 yo puedo utilizar, está escrito o está recomendado de que puedan tener un ahorro del 20% máximo, pero pueden empezar con un 10%. Entonces podrían utilizar de esos 5,000 un 20 o un 10% de ahorro y lo que les va quedando, entonces ustedes ya lo pueden utilizar para imprevistos, para algo más que se les pueda ir presentando, porque también tienen que poner en cuenta si estuvieran casados por sus hijos, que se les enfermen, alguna situación que se les presente, entonces tomar en cuenta todos esos aspectos. Pero de forma rápida y sencilla, acá les acabo de dar los elementos generales para poder obtener una radiografía de su presupuesto. ¿Cómo crearlo? Es eso. Todo lo que les dije en resumen, eso es cómo crear nuestro presupuesto de forma fácil y rápida, entendible, que no se les complique, que no les dé miedo, que en realidad tengan la capacidad de decir, bueno, voy a poner esto, que gasté esto, que no, porque muchas veces nos pasa que no queremos dejar a detalle gastitos como innecesarios, que eran los gastos hormiga, ¿verdad? Entonces hay que todo presupuestarlo. Claro, y es que cuando empezamos a hacer esto que tú comentabas de poder darle una cara a todos esos gastos, es más fácil el poder contabilizarlos, porque al final del día yo creo, Jesse, no sé qué piensas tú, de que lo difícil de llevar un presupuesto sano es poder definir en dónde se está gastando, porque en ocasiones decimos, ok,
yo ya sé cuáles son los gastos básicos de casa, todos los servicios, mantenimientos y pago de seguros y todos los pagos que son, se podría decir, nuestros gastos fijos, ¿no? De mantenimiento y vivienda. Se supone que te queda una cantidad, o debería de ser lo ideal, que siempre te quedara una cantidad, pero llegas a fin de mes y en ocasiones el día 28 o 27 ya no tienes dinero para continuar el 28, el 29, el 30, el 31, si es el caso del mes, y ya estás esperando que te paguen ese cheque, o ya fuiste y te endeudaste con alguien para poder pasar esos 4 días que hacen falta del mes en lo que tú recibes tu cheque. ¿En dónde está ese excedente después de los gastos totales? Y eso es lo que debemos de llegar a cuantificar, y a la hora de hacer eso, pues nos convertimos en superpoderosos, porque la verdad las personas que de una u otra forma logramos establecer ese presupuesto y llevarlo normalmente, que es lo que más cuesta, el llevarlo constante, es lo que te genera poder considerarte una persona que puede estar vibrando, como tú decías, o atrayendo la abundancia. Sí, ser sobre todo exitoso financieramente, que eso es lo que se busca. Estamos en el camino de ser prósperos, de obtener mejores resultados, pero no vamos a obtener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Tenemos que pensar diferente para obtener resultados diferentes y ser mejores cada día. Eso hace la diferencia en cada individuo, le hace tener su esencia y sobre todo, ¿saben qué? Les hace que encuentren su felicidad, porque no me dejarás mentir, Jonathan, hay personas que viven muy tristes, que pasan muchas penas porque financieramente están mal y eso no los deja avanzar porque se preocupan cómo van a vivir al día siguiente, qué va a ser de ellos en determinado momento a nivel financiero. Y si tuvieran estas herramientas y las aplicaran, entonces pueden llegar a mejorar. Es cierto que no se mejora de la noche a la mañana, pero si cambio mis hábitos, voy a obtener frutos de abundancia y de prosperidad. Claro, y ahorita acabas de mencionar algo muy interesante y es precisamente eso, ¿no? En ocasiones, lastimosamente, también esto tiene que ver mucho con el ser humano, y es que nosotros creemos que podemos hacer algo diferente. En la famosa frase de primero Dios, esto va a cambiar, o lo mejor está por venir, ¿no? Exacto. Y no puedes esperar una siembra diferente de una cosecha que en ocasiones ni has iniciado, y que en ocasiones ni siquiera has puesto la semilla, que en ocasiones se te olvidó estar regando, se te olvidó el abono, se te olvidó el cuidado, el mantenimiento. Entonces, no hay tal cosecha para dentro de un tiempo, no hay tal, lo mejor está por venir. O sea, no existe ese augurio de un futuro mejor, porque simple y sencillamente en el presente no estamos generando algo distinto, algo que realmente marque la diferencia y que inicie un cambio, ¿verdad? Sí, sobre todo son palabras de ánimo que nosotros mismos nos decimos. Entonces creemos que todo va a estar bien, que va a ir mejor, pero si no tenemos un cambio no vamos a lograr nada. Entonces felicitamos a todas las personas que están en ese proceso, en que dicen sí, va a estar bien, todo va a estar mejor, pero los motivamos en este momento que estamos hablando sobre este maravilloso tema a que de verdad busquen la salida y la solución más rápida. Es decir, organícense en finanzas, organícense en su vida para poder obtener resultados distintos, que eso los va a llevar al éxito y los va sobre todo a ser felices, porque vuelvo y repito, si tú ves a alguien que está muy triste, que esto, que el otro, y le preguntas qué pasa, es que me está yendo mal económicamente, el trabajo no funciona también, estoy yendo mal, pero es por su mismo estado de ánimo que no logra avanzar. Y así se dan muchos casos cuando hablamos de los emprendimientos, que empiezan pero quieren obtener los resultados rapidísimo y todo es un proceso lento en donde vamos en la búsqueda de generar más ingresos, obteniendo beneficios para la empresa y ofreciendo los mejores servicios. Entonces todo va de la mano. Si damos un buen servicio, vamos a recibir más clientes, el ingreso va a ser mayor y vamos a ir creciendo. Entonces ahí se van complementando esas fases y esas etapas que nos definen como personas que podamos alcanzar el éxito. Claro, y acabas de mencionar algo que es muy interesante, y es que
En ocasiones la mayoría de las dificultades que nosotros atravesamos en la vida precisamente presiden de un desorden en cualquiera de las áreas. Y cuando nosotros logramos, como tú bien decías, organizarnos, es en donde nosotros podemos aterrizar el panorama, como se podría decir, ver el lienzo desde otra perspectiva y decir cómo estoy, cuál es la ruta que me he trazado y realmente cuál es el camino que debo de seguir. El problema o la situación difícil para muchos es que queremos ir, como dice el término coloquial, nadando en contra de la corriente, y al final del día no quiere decir que no se pueda hacer. Claro que hay personas que logran nadar en contra de la corriente y es asombroso verlos. Sin embargo, es mucho más difícil, más desgastante y más frustrante en ocasiones cuando no tienes la suficiente fuerza moral, espiritual, física para poder hacerlo durante los periodos largos y prolongados que se presentan cuando tú quieres nadar contra la corriente, a una situación que se puede tornar no fácil, pero más práctica cuando tú estableces tu panorama, cuando tú generas tu ruta de acción y empiezas a ir paso a paso. Así es, uno establece sus límites y sus metas, porque en nosotros mismos está el definir día a día a dónde quiero llegar, qué es lo que voy a obtener y qué estoy dispuesto a realizar para lograr estos objetivos, porque aquí viene de nuevo el qué estoy dispuesta a hacer para llegar a donde quiero llegar. El sacrificio, la perseverancia, el hábito, la manera de conducirme me permitirán lograr mis objetivos. Claro, y esto es algo muy interesante porque en ocasiones es precisamente esto. Se pueden establecer metas, en muchas ocasiones lo hacemos. A la gran mayoría no le es difícil establecer una meta. Todos sabemos que queremos tener una casa, carro, sueldos, puntos. Todos podemos definir eso. El asunto es definir cuál será el proceso de los pasos a seguir para poder alcanzar esa meta. Así es, porque a todos nos gusta soñar, pensar, el realizarnos como personas. Pero a veces, como tú muy bien lo indicas, a veces no sabemos ni cómo lograrlo. Entonces, lo único que nos mueve y que debería de alentarnos es que si no estuviéramos vivos, si no fuéramos personas comunes y corrientes, no quisiéramos soñar por lograr algo. Entonces, si yo ya tengo establecida esa meta, esa directriz a seguir, tengo que luchar por ella. Y aunque se me presenten mil problemas, mil batallas, miles de cosas difíciles, seguir adelante. Y si no logro y caigo, levantarme y seguir luchando. Porque a veces lo que sucede es de que si a la primera me va mal, entonces vengo y regreso. Y digo, bueno, aquí no se puede. Y dejan de cumplir sueños que quizás sí estaban preparados para hacerlos, pero que Dios nos manda esas pequeñas batallas y debemos de vencerlas para lograr nuestros objetivos. Entonces sí conozco muchas personas que les ha pasado eso, que a veces dicen, es que lo que sucedió fue que yo me di cuenta de que este no era mi camino y mejor me fui por otro lado y también me di cuenta que esto lo hice solo porque tenía que realizarlo. No es algo que me llene, no es algo que me guste y lo más importante en ese sentido es que estemos bien, que si algo no nos provoca paz, estamos en el lugar equivocado, porque vamos a estarnos martirizando y sufriendo por esta situación que no vamos a llegar a ningún lugar. Y nos desanimamos, ¿verdad? Porque eso también es algo fuerte, que nos desanimamos y ya no queremos avanzar. Claro, definitivamente. Y acá es en donde entra también esta capacidad que nosotros tenemos de poder ampliar el radio de conocimiento o el radio de expertise, no siempre dentro de la misma línea, sino dándole cierto grado de variabilidad o esa diversificación a los conceptos en los que nosotros podemos llegar a generar. Por poner un ejemplo, en tu caso, Jesse, todo lo que tú tienes de formación académica y con un respaldo muy fuerte en lo que es toda esta área de finanzas, pero también está el otro lado de lo que es la cuestión de lo que veíamos ahí que tú tienes
en concepto de lo que aprendiste en este concepto por ejemplo, la revisión de tesis. Nos pasamos de números a letras, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y siempre dentro de la línea profesional, pero esto es una diversificación y encuentras ampliar tu radio de ingreso en esta forma de conocer y poder aportar valor de otra manera que no son los números, ahora son las letras también. Así es. Y es que fíjate que decidí incursionar en varias áreas porque considero relevante el irme capacitando para brindar mis conocimientos, como lo decía al inicio, a todas las personas que lo necesitan. En el caso de las revisiones y de las asesorías de tesis, artículos científicos y tantos documentos que los jóvenes universitarios realizan, esto es relevante porque a ellos les da mucho miedo. Muchos decimos, ya estoy cerrando mi pensum de la universidad, ya estoy a un paso de graduarme, pero conozco y no me dejarás mentir, muchas personas que se quedan en ese proceso, ya no siguen porque les da mucho pánico el redactar esos documentos, cómo pensar en un tema en específico que sea de su área, qué hacer ellos para poderse graduar. Entonces vienen y deciden, mejor ya no sigo y aquí me quedo con mi pensum cerrado y hasta ahí. Entonces, a mí de verdad, te digo, me encanta apoyar a mis alumnos, a las personas que también me contactan para revisar sus planes de investigación, para ver cómo están haciendo esos temas, sus objetivos, sus hipótesis, todo lo que ellos ahí narran, que es una narrativa difícil porque mira, de verdad ahorita en la actualidad es bien difícil para las personas redactar porque muchas veces redactan o escriben como hablan, entonces no le dan sentido a las oraciones, no le dan sentido a los párrafos y decidí incursionar en este aspecto porque ya llevo aproximadamente en esa área como 10 años y han sido cantidad de alumnos que han sido bendición a mi vida, se han graduado de distintas carreras y qué bonito es cuando ellos salen, se gradúan con su toga, tienen su título y viven agradecidos porque lograron su objetivo. Entonces ahí pude experimentar el hecho de ser docente, porque también ahí esa es otra faceta de mi vida, el apoyarlos a ellos, el tener empatía, porque incluso he tenido alumnos que están haciendo sus tesis que ya son personas mayores de 60 años y que me indicaban, mire, de verdad, le agradecemos lo mucho que nos ha ayudado porque queremos dejarle este legado a nuestros nietos y bisnietos para que vean que nos graduamos de la universidad. Y es tan lindo el darnos cuenta de que esos seres de luz, después de tanto que han visto la oscuridad, encuentran esa paz de tener esos títulos en su poder. Entonces, por eso fue que complementé esto con lo financiero y con tantos aspectos más de la docencia que para mí es maravilloso, el interactuar con mis alumnos. Claro, y también a esto, Jessy, ¿cómo es que tú le das también este toque de diversificación e incluso versatilidad? Porque también maquillista profesional. Sí, mira, Eso ya se trata de un hobby, una pasión. sí, fíjate que el maquillaje lo complementé con la imagen, asesoría de imagen y maquillaje por los colores, porque yo decía, tengo que buscar algo que me entretenga, que me dé paz y yo soy feliz maquillando. Entonces encontré ese hobby tan especial, el darle belleza, más belleza a las mujeres, el poderles empoderar, esa satisfacción de verse lindas, de verse arregladas, guapas, con su cabello precioso. Y ahí fue donde terminé también de complementar la parte de que a mi persona también le hace feliz el maquillarme, el arreglarme, el hacer esas combinaciones
de la ropa con los zapatos, la cartera y el maquillaje. Entonces, muchos me dicen, pero usted es auditora y ¿qué se fue a hacer como maquillista? Y les digo, encontré la felicidad en los colores de las paletas, de las sombras, de los delineadores, en todo esto. Para mí es excelente porque me distrae y embellezco a una persona cada vez que me contrata para eso. Claro, y es muy interesante porque en ocasiones las personas tienden a creer que, bueno, yo ya me dijeron y descubrí que soy buena para esto y esto es lo único que puedo hacer y no me puedo salir de la caja porque si no, el que mucho abarca poco aprieta, pero volvemos a lo mismo, el cómo tú puedes diversificar y tener esa versatilidad profesional para acoplarlo y hacer una fortaleza de tu expertise esencial. Y tú lo acabas de mencionar ahorita, o sea, esta parte del maquillaje complementa la caracterización de imagen, ¿no? El empoderamiento, por ejemplo. Y esto es algo muy interesante, el cómo nosotros podemos proyectar. Hay algo a lo que le quisiera hacer un paréntesis y que me recordé ahora porque también tuve la oportunidad de apoyar con asesorías de tesis y es que la mayoría de personas que van a hacer una tesis tienden a tener su primera dificultad en la presentación de sus tres títulos a que alguien más les elija qué título desarrollar, porque normalmente así funciona el proceso de tesis. No sé si es esa la manera en la que funciona donde tú eres asesora, pero el proceso que yo conozco de muchas universidades y también de lo que a mí me tocó vivir como asesor de tesis es que el alumno debe presentar tres temas. Y en la mayoría de los casos yo no entiendo por qué la gente presenta un tema de, por poner un ejemplo, la robótica. El otro tema es los recursos humanos y el otro tema es las finanzas. En ocasiones los tres temas que presentan no tienen nada que ver. Entonces, cuando alguien de las ternas le dice, ¿sabes qué? Este tema de la robótica es lo que está ahorita de moda, desarrollalo sobre eso, llegan a su casa y, a la gran, yo di este tema solo por ponerlo, pero realmente no es algo que me guste, no es algo de lo que tenga información y tampoco es algo de lo que yo quiera desarrollar. Entonces, ojo con esos tres aspectos. Si vas a hacer una tesis, tiene que estar muy fundamentada en que el tema te guste, que puedas desarrollarlo porque conoces o puedes acceder a la información y sobre todo que sea algo que a ti te llame la atención escribir, porque vas a pasar ahí mucho tiempo haciendo sobre ese tema. Algo que yo les recomendaba a las personas con las que tenía la oportunidad de asesorar recién cerraban Pensum era, a usted le van a pedir tres títulos, entonces, por poner un ejemplo, era liderazgo 360, liderazgo de gestión, liderazgo académico, o sea, todo lo que tuviera que ver en tres temas distintos, pero con liderazgo, porque era de lo que yo quería hablar. Entonces se te complica mucho menos el tener que escribir de estos temas, ¿no? Y quería hacer un paréntesis ahí y mencionarlo porque creo que ese dato le puede servir a mucha gente, ¿verdad, Jessy? Sí, perfecto. La verdad es de que los tres títulos es lo que todos sufren y a veces, como te digo, pasan hasta un año pensando qué escribir, qué hacer y no aterrizan en el tema. Entonces ahí es donde ya no quieren seguir adelante porque les da miedo desde el inicio. Y sí es un tip muy maravilloso el que tú das para que en realidad lo estructuren de acuerdo a su experiencia, porque no pueden estar hablando de una cosa que no manejan, porque al final eso les decía yo a todos mis alumnos, ustedes son los que van a redactar, los que saben qué quieren dar a entender y los que van a defender su tema, porque al final ellos son los que lo defienden y yo no voy a pasar con ustedes a la defensa de la tesis, pero he estado acompañándolos, les digo, pero en ese proceso vamos nada más porque no puedo ir a defenderles su trabajo de graduación, pero sí, muy buen tip. Claro, y es que ahí es en donde empieza, yo creo que el proceso de tesis se define en cuatro áreas. Número uno es el que te aprueben el tema, y en ocasiones mucha gente ya ni pasa de ahí. El segundo Sí. es el desarrollo de la investigación de la hipótesis o de la idea que tú tienes principal para desarrollar ese tema. Luego, la presentación y aprobación de las diferentes etapas, ¿no? Primera revisión, segunda revisión y aprobación para la defensa. Y por último, la defensa. O sea, ya de por sí el proceso se torna complicado. Y si de inicio no tenemos claridad en lo que queremos trabajar, pues es por eso que en muchas ocasiones
hay personas que asertivamente prefieren estudiar la maestría para no tener que hacer la tesis y graduarse de una vez gracias al trabajo del primer año de maestría, que es una muy buena opción que también encontraron las universidades para lograr que muchos profesionales puedan dar ese paso de la graduación inicial de su carrera, ¿no? Así es, todos prefieren mejor ahorrarse ese aspecto y estudiar la maestría, pero invierten nada más en un año de maestría y lo triste es que se quedan ahí y al final ya no avanzan en nada porque ni se graduaron de la maestría, solo pagaron por la grabación de la licenciatura. Entonces, también eso es motivarlos a ellos de que si ya van con un año de experiencia en la maestría, que traten de terminar porque nunca es bueno dejar ciclos abiertos, dejar esos ciclos pendientes y haber gastado nada más por gusto, siento yo, algunos que lo ven así, ¿verdad? Pero lo que Claro, obtuvieron fue su título. Ujú. claro, y si hay por ahí alguna persona directiva de una universidad, nos pueden contratar para los asesores estudiantiles y les vamos a llevar más estudiantes que vayan a terminar sus carreras y sus maestrías. Estamos a la orden. Aprovechando los comerciales, vamos a saludar a las personas que han estado por ahí conectadas y que nos han estado acompañando ya esta hora. La verdad es muy inquietante porque se me pasa rápido el tiempo platicando con todas ustedes que han sido de mucha información maravillosa, mucho agregar valor y de verdad uno quisiera que se pudiera estirar el tiempo, pero esa es la ventaja también, el poder aprovechar el tiempo y qué mejor manera que poder escuchar desde la expertise y la experiencia de estas damas increíbles que estamos viendo desde hace ya una semana y que ustedes van a poder seguir apreciando hasta la primera semana de agosto. Entonces, aprovechemos toda esta información y vamos a saludar por ahí a Miguel Urquiza, a Ramona, perdón, a Ramos Betty, y dice una profesional, te da muchos aplausos y te saluda, dice saludos licenciada Jessie. Miguel Urquiza dice saludos cordiales muchachos Gracias. desde Chicago, Illinois, excelente información, el éxito se encuentra detrás de la rutina diaria, dar la extra es la clave, gracias Miguel. Nancy Rivera está por ahí conectada, María Elena, Caricia Aldana, Jackie Aldana, Ormis Altamirano, Harry Mota, mi primo, mucho gusto que estés por ahí conectado. Jackie Alvarado dice saludos a los dos, una mujer exitosa. Carol Rubio también nos está viendo por ahí, una licenciada también con mucha experiencia en revisar tesis, que aprovechando que estábamos hablando del tema. Julio Camey, otro de los asesores financieros con mucha experiencia, dice Julio, excelente programa, Jonathan, con una invitada de lujo. Saludos para ambos. Saludos también para ti, Julio. Está por ahí Ariel Gracias, Malagón Ariel. desde Guadalajara, México. Sabrina Espinosa. Linda Marillita, una de nuestras entrevistadas anteriores, dice definitivamente cada mujer tiene su toque, mi amigo. Saludos a cada una de ellas y desde la ciudad de Los Escudos, allá en Chimaltenango, Guatemala. Adrián Chávez está por ahí conectado. Aniushka Quiñones, que también fue una de nuestras entrevistadas. Dice buenas noches para ambos. María Martínez está conectada. Ingrid Roxana Hernández Rodríguez. Ray Arellano también, uno de los locos en Acción Latinoamérica, está por ahí apoyando. Alfredo Ruiz González dice que está por ahí también en sintonía. Benjamín Santos dice buenas noches, saludos desde Huehuetenango, Guatemala, gracias por sus enseñanzas. María Martínez también nos manda saludos. Gracias a todos los que están por ahí conectados. Y recuerden, si usted considera que esta información le puede servir de algo, por favor, háganos el gran favor y hágale el gran favor a alguien de compartir esta información, porque lo bueno merece ser compartido. Y vamos acá, Jessy, ya tenemos una práctica de poder rescatar algunas de las frases, de tantas frases maravillosas que las invitadas nos han estado compartiendo con respecto a la información de las diferentes entrevistas. Y voy a dar lectura a algunas de las frases que he logrado rescatar de toda la información que has tenido a bien compartir con nosotros esta noche. Y Okay. dice por acá, el éxito lo formamos internamente, pero es la luz con la que nosotros podemos contribuir a otros. Debemos crear en nosotros para tomar acción, debemos creer, perdón, en nosotros para tomar acción en el proceso de nuestros intereses. Lo que creemos de los aspectos financieros define cómo gastamos o creamos nuestras riquezas. Existen patrones que van marcando nuestra mentalidad y el poder de creación.
debemos tener claro un presupuesto que nos permita conocer la capacidad de pago y también el nivel de oportunidad financiera. Las finanzas personales son esa administración de los recursos personales y la inteligencia financiera es el expertise que nos permite administrarnos de manera inteligente. Los gastos hormigas son todos esos gastitos que al poder cuantificar reflejan gastos significativos para nuestra vida. El presupuesto es ese ingreso real menos los gastos totales que le permiten conocer su porcentaje de ahorro y también su capacidad de almacenar dinero para emergencias. Los resultados son los resultados diferentes se obtienen de procesos distintos y esto puede llevarte a vivir una vida de felicidad. Uno establece los límites y las metas a alcanzar con la disposición a lograr los objetivos que también previamente se ha planteado. La comunicación escrita tiene un fundamento especial en la interpretación del lector y la transmisión del mensaje del autor. Dar poder de imagen en la técnica de encontrar los colores apropiados puede levantar el autoestima personal. Pues esto es parte de lo que hemos logrado rescatar de toda la buena información que compartiste con nosotros, Jessy. De verdad, te agradecemos mucho por tu tiempo y nos gustaría, te invito a que nos des esos 3 aspectos que son necesarios para poder vivir en una vida exitosa financieramente, esos 3 consejos, esas 3 ideas, esas 3 recomendaciones de Jessy Álvarez para todas las personas que están por ahí conectadas y que van a seguir escuchando esto, ya sea en Radio Misco. Les cuento también, todos estos programas a partir del primer programa de Mujeres Exitosas también se van a estar proyectando para ser escuchados en Radio La Fusión acá en Estados Unidos. Entonces, hemos logrado ir por ahí posicionándonos en otros mercados, en otras áreas, y estos mensajes, eso es lo que la verdad me llena, que van a poder servir y aportarle valor a más personas en diferentes lugares. Así es, Jonathan, muy contenta de haber compartido contigo esta hora. Como bien dices tú, no sentimos el tiempo, la pasamos súper bien compartiendo con todos los que nos están viendo y sintonizando. Y quisiera decirles aspectos relevantes a que tomen en cuenta. Lo primero, el primer aspecto que a mí me ha servido mucho para alcanzar el éxito es confiar en mí misma. Entonces, les deseo de verdad que confíen en ustedes, que pierdan esos miedos que puedan estar sintiendo para lograr esos objetivos que todos buscamos. Entonces, ese sería el primer aspecto o recomendación. El segundo, cuando yo ya confío en mí, cuando ya me siento segura, el perseverar. El perseverar es relevante en la vida de todo ser humano, porque a pesar de que se vengan batallas y aspectos difíciles y situaciones que nos impidan seguir adelante, si nosotros tenemos esa mentalidad de perseverancia y somos positivos, vamos a alcanzar esas metas u objetivos. Y el tercero, como broche de oro para cerrar, el tercero es buscar, soñar y lograr todo lo que nos propongamos. Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad así de forma positiva, de verdad que vamos a obtener cualquier resultado que busquemos, ya sea a nivel personal, a nivel emocional, en nuestra vida laboral y en lo económico financiero, porque eso es lo único que nos define, básicamente dirigirnos por el buen camino, y el encontrar el éxito vendrá como anillo al dedo rapidísimo. Así es que de verdad ha sido un gusto, Jonathan, compartir contigo. Me siento muy feliz y privilegiada de haber participado en este maravilloso programa en donde queremos empoderar a todas y a todos, porque aquí sí nos ven hombres y mujeres, entonces a todos los que nos ven, para que rompan esos paradigmas y esos patrones que los hacen ir para atrás, que busquen siempre sus objetivos y verán que van a encontrar la felicidad en todo sentido. Claro que sí, y Jessy, muchas gracias a ti, a todas las personas que estuvieron por ahí conectadas, de verdad, gracias por su tiempo, lo valoramos y esperamos de todo corazón que esta información le pueda servir y también a las personas con quienes ustedes lo compartan.
Los invitamos a que se sigan conectando todas las noches a las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, California, para que ustedes puedan seguir estas transmisiones, que todavía faltan muchas historias que pueden impactar su vida, de estas mujeres que han sido seleccionadas con la buena intención de que compartan desde su expertise el aporte de valor que puedan dejar en la vida de ustedes. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Jessy, nuevamente, muchas gracias. A Y ti, que, Jonathan, muy agradecida. claro que sí, y todos que tengan una muy feliz noche y nos volvemos a sintonizar el día de mañana. Feliz noche, hasta pronto.